digamos, el que aloja este germen, y bueno, por la producción bovina estamos pioneros, digamos, en síndrome urémico hemolítico, que no es bueno, pero es lo que hay. Bueno, al síndrome urémico hemolítico lo podemos clasificar de dos maneras. Un síndrome típico, que es del que vamos a hablar hoy, que es el que generalmente ocurre en niños, y se le dice síndrome urémico hemolítico D positivo porque generalmente está acompañado de diarrea, y también se lo puede llamar enteropático o endémico o epidémico. Y el atípico es D negativo, síndrome urémico hemolítico D negativo, porque no es el más frecuente, puede tener una etiología desconocida o muchas veces ser familiar, asociado a enfermedades sistémicas como por ejemplo el lupus, o al embarazo, o al porperio, o a exposición a drogas como por ejemplo los neoplásicos. Nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente del D positivo, el clásico o el típico, porque es el que afecta a la población pediátrica. Está producido por una bacteria que es la Escherichia coli, su cepa es la 0157H7, que es productora de la toxina Shiga o Shiga. Digamos que se lleva el 80 o 90% de la etiología, esta bacteria. Otras bacterias que lo pueden producir son la Shigella, el Campylobacter y el Streptococcus pneumoniae. Con respecto a la Escherichia coli, productora de la toxina Shiga, lo que les quería remarcar es que hay varios tipos de toxinas, pero dos fundamentalmente, la tipo 1, la abreviación de toxina Shiga es STX, y tenemos una que es tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que tiene, digamos, una evolución más leve, solo con un cuadro diarreico, y que no produce generalmente trastornos graves, y la tipo 2 es la que está más relacionada al síndrome urémico hemolítico grave. ¿Ustedes me entienden algo? O voy muy rápido, y yo hablo medio rápido. Overotoxina, es un sinónimo. En realidad se le dice toxina Shiga porque la primera vez que se detecta el síndrome urémico hemolítico se detecta no a través de una Escherichia coli, sino de una Shigella. Entonces es por eso que tiene, o sea, la verotoxina o la toxina se comporta igual que la Shigella. Entonces, por eso se le dice toxina Shiga. Bueno, con respecto a cómo se produce la enfermedad, dijimos que la Escherichia coli se aloja fundamentalmente en el ganado bovino, que es el reservorio. Y el humano se contagia a través del consumo de carne contaminada, mal cocida, también por contacto directo, la gente que trabaja con animales bovinos y que no tiene los cuidados necesarios y el animal está infectado se puede contaminar. También por el riego de huertas con agua contaminada. Recuerden que a veces los animales están bañados en lagunas, en donde por ahí la gente que vive cerca puede también bañarse, porque una forma de contaminación es el agua contaminada de los bañados. Y hay otra transmisión que es la fecal oral de humano a humano, que no es la más común, pero que también existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ingerimos la Escherichia coli a través de carne contaminada. Generalmente lo que uno acostumbra a escuchar es que el niño pone la hamburguesa mal cocida y a raíz de eso se genera el síndrome urémico hemolítico. No es la hamburguesa en sí, sino el proceso de cocción de la carne lo que hace que el humano se infecte. Entonces ingresa al aparato digestivo y a nivel del estómago el ácido clorhídrico no lo degrada, o sea,
es resistente al ácido clorhídrico del estómago, por lo tanto directamente llega a la parte intestinal. Una vez allí en el intestino, lo que produce es una unión, o sea, en todos los órganos blancos, ya sea en el aparato gastrointestinal, en el riñón, en el sistema nervioso, hay unas proteínas receptoras que se llaman GB3, que tienen la particularidad de captar, digamos, a la toxina y producir la lesión. Entonces, una vez en el aparato digestivo, se une a las proteínas GB3, produce toda la depresión de las microvillosidades y produce la lesión endotelial. Acuérdense de que hablábamos que esto es una microangiopatía trombótica. A nivel de los endotelios vasculares se produce destrucción del endotelio, liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, o sea, toda la cascada inflamatoria, y además se produce el efecto trombótico para frenar, digamos, toda esa reacción inflamatoria. Vienen las plaquetas, hace depósitos de fibrina y de plaquetas, y eso produce la lesión endotelial en toda la microvasculatura de todos los órganos afectados, ¿sí? Ahí tienen cómo la toxina se une con el GB3. Bien. No se sabe por qué después alcanza la microcirculación y hace esa distribución generalizada. En realidad, el inóculo no tiene que ser muy importante, con pequeño inóculo se produce infección, y también la infección, o digamos la cascada de la enfermedad, se produce por la toxicidad, por el efecto citotóxico que tiene la toxina, y obviamente por factores propios del huésped. Clínicamente, porque estamos hablando, acuérdense, del típico o de positivo, que es el que generalmente tienen los niños, se caracteriza por dos fases. Una fase prodrómica, que es de 3 a 7 días, y que generalmente cursa como cualquier otro cuadro gastrointestinal, o sea, hay fiebre, vómitos, diarrea, que puede estar o no acompañada de sangre, vómitos y dolor abdominal. En general hay sangre, pero en algunos casos puede ocurrir que después continúe el cuadro más allá de los 7 días y aparezca la diarrea sanguinolenta franca. A veces en los primeros días hay solo diarrea sin sangre. Y después una fase crítica o de estado, que generalmente va entre los 5 a los 21 días, en donde ahí sí aparece la sintomatología florida del cuadro. Está en nosotros, frente a un cuadro de diarrea, buscar epidemiológicamente el foco como para estar atentos a la evolución posterior. En la fase crítico de estado tenemos la insuficiencia, o sea, el síntoma clásico cuando una mamá viene a la consulta con un niño con un síndrome urémico hemolítico, se presenta generalmente a la guardia o al consultorio con un niño de 2 años que viene con un cuadro de varios días de evolución, 3, 4 días de diarrea, con fiebre, a veces con sangre de la diarrea, y lo que más le llama la atención es la palidez. De pronto el chico está muy pálido y lo ve hinchado. Esa es la forma generalmente por la cual la mamá consulta. Lo ve con diarrea, lo ve pálido y lo ve hinchado. Entonces, el síntoma primordial que alerta a la mamá es la palidez. ¿Por qué? Por la anemia hemolítica, microangiopática. La anemia no es autoinmune, la anemia es hemolítica. ¿Y por qué? Porque el pasaje de los glóbulos rojos a través de los vasos lesionados, de la microvasculatura lesionada, los deforman. Que después por eso vamos a ver en el laboratorio formas específicas que nos hacen el diagnóstico, que son los glóbulos rojos crenados o dismórficos. Entonces, primer síntoma, la palidez. Al haber palidez por la anemia, y obviamente por destrucción de glóbulos rojos, otro síntoma que puede acompañar a la anemia,
la palidez es la ictericia, por la destrucción de glóbulos rojos. La ictericia, acuérdense que es a predominio indirecta. Entonces, palidez e ictericia son dos signos clásicos y característicos. También, por afectarse la microvasculatura general, puede haber petequias, hematomas y equimosis, que no están siempre presentes, pero las pueden ver. Quizás no el síntoma de inicio. El síntoma de inicio es más que nada la anemia y la palidez, y en el transcurso de los días aparecen las lesiones vasculares. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta acá? Bueno. El otro síntoma que dijimos, la mamá dice, está hinchado, lo veo hinchado. Y sí, hinchado se traduce clínicamente como edemas. El chico está edematizado en los pies, en las manos, en la cara, puede tener anasarca. Y lo traducimos clínicamente porque por el peso. Lo pesamos y probablemente tiene 1 kilo, 1,5 kilos más del control que tenía hace poco tiempo. ¿Por qué se da el aumento de peso y los edemas? Por la insuficiencia renal. Hay una sobrecarga de volumen que se traduce clínicamente en edemas. ¿Sí? ¿Van? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. La trombocitopenia no la podemos ver clínicamente, la podemos ver en la analítica. ¿Sí? Entonces, clínicamente lo que vamos a ver es la palidez, la ictericia y los edemas. Y obviamente el mal estado general del paciente. ¿Sí? Con respecto al compromiso cardíaco, dijimos que el chico tiene una insuficiencia renal. ¿Qué pasa en la insuficiencia renal? Se produce lesión endotelial a nivel de los túbulos renales, lo que produce una disminución del filtrado glomerular. Al producirse una disminución del filtrado glomerular, lo que vamos a tener es una disminución de la diuresis con un aumento, una sobrecarga de volumen. Entonces, lo que vamos a encontrar también por esa sobrecarga de volumen son disturbios metabólicos. Entonces, cae la tasa de filtrado glomerular, por lo cual vamos a tener retención de líquidos, hipertensión arterial, y esa sobrecarga de volumen clínicamente se va a traducir a nivel cardíaco por una insuficiencia cardíaca y a nivel pulmonar por un edema agudo de pulmón o por congestión pulmonar. Depende la gravedad y la citotoxicidad que presente ese paciente, van a ser los daños y la gravedad que tenga en la evolución de la enfermedad. ¿Sí? A nivel neurológico tenemos distintos grados de afectación, que va desde la irritabilidad hasta el coma, o sea, ataxia, letargia, convulsiones, que son debidas generalmente a dos causas: a la sobrecarga de volumen a nivel neuronal, al edema que hay, a toda la alteración metabólica, que ahora la vamos a hablar. Acuérdense que hay hipercalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, o sea, todos esos disturbios metabólicos, sumados también a la hiperglicemia que se genera porque a nivel del páncreas hay destrucción de los islotes pancreáticos y liberación de glucosa. O sea que es un disturbio metabólico generalizado que va a afectar a distintos órganos. Más allá de la afectación también que produce por citotoxicidad la Escherichia coli. ¿Sí? Tengo una pregunta. Cuando se produce la destrucción de los islotes, se libera insulina, digamos. Se libera insulina y hace hipoglicemias. Sí. Perdón. ¿Está? ¿Sí? Bien, y con respecto a la trombocitopenia no la podemos ver clínicamente, la vamos a ver con el laboratorio. ¿Sí? El diagnóstico es eminentemente clínico, es la sospecha, que es lo que yo decía antes. Un chico que tiene varios días de diarrea sanguinolenta, que de pronto consulta por palidez, mal estado general y por edemas. Entonces, la triada clásica, la anemia, la trombocitopenia, que la vamos a ver cuando tengamos el laboratorio, y la insuficiencia renal. ¿Sí? En el laboratorio vamos a tener anemia, o sea, descenso del hematocrito y obviamente de la hemoglobina.
una aptoglobina alta por la hemólisis, aumento de la bilirrubina a predominio de la indirecta por la destrucción de los glóbulos rojos y aumento de la LDH, también por destrucción de glóbulos rojos. Vamos a tener trombocitopenia, ¿por qué? Porque dijimos que a nivel endotelial hay destrucción y hay llegada de plaquetas para cohibir esa hemorragia y esa lesión que hay a nivel endotelial, entonces tenemos trombocitopenia. Y si nosotros pensamos que es un síndrome urémico hemolítico, lo podemos con los glóbulos rojos crenados o dismórficos, o en algunos casos les ponen también esferocitos o glóbulos rojos fragmentados, son distintos sinónimos. En el extendido de sangre periférica podemos ver esas formas típicas, que es por la destrucción que hay a nivel de la microvasculatura. ¿Quitocitos también? También. Son distintos sinónimos. Fragmentados, crenados, quistocitos, esferocitos, a veces también lo pueden encontrar. A nivel del glomérulo, esto solo se puede ver a través de microscopía electrónica, o sea, nosotros no podemos verlo a simple vista, pero sí lo podemos traducir en un laboratorio. Vamos a tener aumento de la uremia, aumento de la creatinina, y a nivel de la orina, o sea, si nosotros tenemos un paciente que está con oligonuria, pensamos en una falla renal, vamos a pedir una orina, vamos a encontrar proteinuria, hematuria, cilindros, que habla de un daño alto, renal alto, glomerular. Entonces eso es lo que podemos encontrar en el laboratorio. Más todos los disturbios metabólicos, aumento del potasio, disminución del sodio, del fósforo, del calcio, del magnesio, que acompañan a todo el disturbio, y la acidosis metabólica, que acompaña a todo el daño sistémico. ¿Estamos? Por supuesto que el diagnóstico definitivo sería encontrar Escherichia coli en el coproductivo, que no es fácil a veces encontrarlo porque a veces viene con varios días de evolución y el paciente ya no está con un cuadro diarreico, sino que está evolucionado. Si estamos con deposiciones alteradas y estamos en condiciones de mandar un coprocultivo, obviamente que si encontramos la Escherichia coli le ponemos el sello a la enfermedad. Encontrarla en el coprocultivo nos daría el diagnóstico definitivo, pero a veces no es tan sencillo, a veces el chico tiene 7 días de evolución y ya pasó la primera etapa de diarrea, cuando viene no podemos hacer coprocultivo, entonces no lo podemos encontrar. Pero digamos que obviamente si en un copro encontramos la Escherichia coli, sellamos el diagnóstico, ¿sí? O sea, la metodología para hacer el coproductivo se hace con cacas frescas. Y entonces si el paciente está con diarrea, no es fácil hacer un cimetoma para el coproductivo, ¿sí? Fundamental del tratamiento del síndrome urémico hemolítico, el tratamiento, no existe un tratamiento único para esta enfermedad. El tratamiento es de soporte. Y acá lo importante de esto es justamente que como no hay un tratamiento efectivo y eficaz, lo que nosotros tenemos que proponer es estar atentos a hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. ¿Por qué es un tratamiento de soporte? Porque una vez que se desata la cascada, digamos, de todos los hechos de la lesión a nivel de la microvasculatura, no la podemos detener y vamos a tener todas las consecuencias y la presentación florida del síndrome. Entonces, lo fundamental es tratar de paliar los síntomas que ya presenta el paciente. Entonces, un buen balance de líquidos y electrolitos. ¿Cómo lo logramos esto? Esto es un manejo bastante artesanal porque depende del grado de afectación de cada paciente. Y es un manejo muy específico. Generalmente lo que nosotros hacemos, como hay una sobrecarga de volumen, es no aportarle más líquido que lo que necesita el paciente, y generalmente el balance de líquidos es un control estricto de ingresos y egresos, y generalmente se restringe al paciente a un volumen mínimo diario.
que se saca a través de unas cuentas por edad, por peso, por pérdidas insensibles, que no vale la pena, por eso se hace la internación y no vale la pena que ustedes lo sepan. Sí que tiene que haber un control estricto de los líquidos, de ingresos y egresos, y no sobrehidratar, porque lo que nosotros tenemos que hacer es desembarazarnos de todo ese exceso de líquido que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo le vamos a sacar ese exceso de líquido? Es controlando bien los ingresos y los egresos, colocando diuréticos, si el paciente lo necesita, reponiendo hemoderivados, porque es tanta la hemólisis que se produce y la destrucción que muchas veces necesitamos hacer transfusión de glóbulos rojos, controlando la presión arterial. Muchas veces las primeras medidas son el control de ingresos y egresos, o sea, el control de líquidos, y con eso logramos que el paciente mantenga su presión arterial. Pero cuando el exceso de líquidos es tal y usamos diuréticos y el paciente está hipertenso, muchas veces estas medidas no nos alcanzan y tenemos que agregar algún antihipertensivo, ¿sí? Por eso les digo que no hablamos ni de dosis, ni de días ni de horas, porque es un manejo dinámico y artesanal. Es control estricto cada 6 horas del paciente, y esto se va permanentemente sobre la evolución del paciente o cómo responde el paciente, se va permanentemente modificando. Y obviamente cuando la situación supera el control en una sala general, este paciente tiene que ser derivado para hacer diálisis peritoneal o una unidad de terapia intensiva. Nosotros hemos tenido el año pasado, y realmente solamente con el control de líquidos y electrolitos y la reposición de hemoderivados anduvimos bárbaro, con un nenito de 2 años con un síndrome urémico hemolítico de acá de zona norte de Rosario. Hemos tenido pocos por suerte, pero con buena evolución. Solamente yo, cuando era residente, tuvimos que mandar una terapia intensiva para hacer diálisis peritoneal y falleció. Pero el resto han tenido dentro de todo una evolución bastante favorable. Para la transfusión, ¿qué parámetros utilizan? Y en general uno transfunde con una hemoglobina menor de 7, entre 6 y 7. El hematocrito no se maneja, y también se maneja por fórmula. O sea, a veces nosotros usamos fórmulas de la reposición de glóbulos rojos que está basada en el pH. O sea, en este chico que tenés afectación, tenés acidosis, tenés hemólisis, generalmente usamos una fórmula para poder transfundirlo. Pero con una hemoglobina menor de 6, para que les quede en general, es criterio de transfusión. Y el hematocrito no se usa mucho. En realidad, cuando vos tenés una hemoglobina de 6, tenés un hematocrito entre 18 y 23, más o menos, 24. Para un hematocrito en un paciente de 2 años que tiene que estar por encima de 35. ¿Cuál es la mejor evolución? Ahora te lo digo. Lo primero de todo, no usar antibióticos. Recuerden que ninguna GEA, o sea, ninguna gastroenteritis, ninguna diarrea en pediatría se trata con antibióticos. ¿Por qué? Porque el 90% de las diarreas se autolimitan. Y en este caso, ¿por qué no más aún? Porque si nosotros utilizamos una cefalosporina, una aminoglucósido, lo que se les ocurra que no hay que usar, aumenta 17 veces la posibilidad de desatar un síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué? Por la destrucción bacteriana produce más liberación de toxinas. Entonces aceleramos o producimos más el síndrome urémico hemolítico. Entonces, no usar antibióticos. No usar antibióticos. No corresponde a este teórico, pero las diarreas en pediatría se autolimitan y no se tratan, excepto algunas cosas muy particulares que no corresponden a este teórico, que son bacterias especiales. Cuando el paciente tiene un síndrome, digamos, de deterioro importante del estado general, como por ejemplo la shigella, que siendo no disentérial, porque acuérdense que la disentérial produce urémico hemolítico. Entonces, si tenemos una shigella flexneri, por ejemplo, con una diarrea y el chico tiene un estado tóxico infeccioso, se puede medicar.
Pero son muy específicas las indicaciones de usar antibióticos en diarreas. O sea que acuérdense de eso, no medicados diarreas con antibióticos, ¿sí? Bien. Con respecto a la evolución o al pronóstico, que es lo que me preguntaba, hay un grupo, no hay porcentajes, porque esto en realidad está muy en relación con la citotoxicidad que yo les decía de la especie de toxina. Dijimos que la ST1, SXT1 es la que más síndrome urémico hemolítico da, y en realidad la gravedad del síndrome urémico hemolítico está dado también por factores propios del huésped. Entonces es muy difícil hablar de números, porque no todos los pacientes se comportan igual. Entonces, hay un grupo que no recobra la función renal y que va a diálisis y a trasplante. Y acuérdense que dijimos al principio que es la segunda causa de insuficiencia renal crónica en pediatría y de trasplante renal, ¿sí? O sea que el grupo es importante. El segundo grupo tiene una recuperación parcial con proteinuria y con hipertensión persistente en el tiempo, que después remite. Y un tercer grupo que se normaliza, o sea que transcurre su síndrome urémico hemolítico y que después recupera completamente su función renal. Como dijimos que no hay un tratamiento específico, lo más importante de esta enfermedad es la prevención. Y la prevención en todos lados. Nosotros como profesionales en transmitir a la mamá, o sea, no asustar, sino transmitir que existe este síndrome y que la mamá consulte precozmente frente a un cuadro gastrointestinal. Quizás no lo sea, pero bueno, recuerden que los cuadros gastrointestinales a más corta edad también tienen más capacidad de deshidratar, entonces siempre hablar con la familia, comentarles de que existe el síndrome urémico hemolítico y lo fundamental es la consulta precoz frente a un cuadro gastrointestinal. Eso desde el punto de vista pediátrico, o sea, dar información a los familiares, hacer cartelería en los consultorios, en los centros de salud para que la gente esté informada. Con respecto a todo lo que es la parte alimentaria, la gente que trabaja con el ganado, que trabaje de la forma adecuada para evitar el contagio, tratar de, obviamente cuando usamos en los frigoríficos y demás, todos esos desechos no deberían contaminar el agua que después nosotros vamos a consumir. Toda la manipulación de los alimentos, la cocción de los mismos, explicar cómo se deben cocinar para evitar la ingestión del alimento mal cocido y mantener obviamente la cadena de frío. Eso sería, digamos, lo que es la prevención. Gracias a la información y a la difusión que está teniendo, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, hay muchas campañas, no tanto en Santa Fe, con respecto al síndrome urémico hemolítico y a la diálisis peritoneal. Se ha reducido mucho los casos de morbi y mortalidad, pero es fundamental que conozcamos la enfermedad para poder dar información y prevenirla, porque no hay otra forma. ¿Sí? Bueno, eso es todo, chicos.